Buenas tardes, mi nombre es José Castro. El día de hoy venimos a abarcar el tema de uso adecuado del polietileno. Seguidamente vamos a ver unos subtemas del uso correcto de coextrusión, siempre abarcando el mismo tema del uso adecuado del polietileno, y vamos a ver un ejemplo que acabamos de abarcar en una de las empresas en las que hemos acudido. Después vamos a ver los principales problemas sobre su mal uso dentro de lo que es el polietileno como tal, y finalmente vamos a ver la utilización de herramientas para su mayor aprovechamiento en cuanto al uso de polietileno y de coextrusoras como tal. Para entrar en contexto con lo que es el uso adecuado de polietilenos, vamos a definir lo que es polietileno, o también llamados polímeros. Ellos son compuestos formados por la unión de monómeros, y de acuerdo a su origen u otras características es posible hablar de polímeros sintéticos y polímeros naturales. Entre los polímeros sintéticos se encuentran el polietileno, que se obtiene mediante la polimerización del eteno, un compuesto también conocido por etileno. El polietileno se usa para la producción de una gran cantidad de productos como caños, recipientes, bolsas, etc. Es importante destacar que de acuerdo a la clase de polimerización que se desarrolle, es posible obtener distintos tipos de polietileno. En cualquiera de los casos, el polietileno será un plástico inerte desde el punto de vista químico. Fundamentalmente podemos decir que existen dos grandes tipos de polietileno: el de alta densidad y el de baja densidad. El primero se caracteriza por ser termoplástico, recibe el nombre de HDPE en sus siglas, que definen también la alta densidad. Y básicamente se emplea para llevar a cabo la creación de envases plásticos desechables. Entre sus principales señas de identidad se encuentran las siguientes: es sólido e incoloro, es muy resistente a golpes y distintas situaciones químicas y térmicas, también cuentan con una gran ligereza, tienen gran rigidez y es muy flexible al mismo tiempo. Por otro lado, nos encontramos con el llamado polietileno de baja densidad, que es aquel que también se da en llamar LDPE, y que tiene la particularidad de que se puede reciclar. Además de todo lo expuesto, hay que reseñar estas otras señas de identidad. Puede llegar a ser de color transparente, es muy flexible, es resistente a los impactos, se puede procesar de manera sencilla y se usa para darle forma a un sinfín de objetos tales como juguetes, botellas, enseres de menajes, como cubiertos, vasos, tuberías. Ya tenemos definido lo que es el uso lo que es el polietileno como tal. Ahora vamos a abarcar el uso correcto de la coextrusión. La coextrusión o multicapa, también llamada coextrusión, permite la combinación de polímeros que poseen diferentes propiedades para asegurar un empaque más económico, funcional. A su vez, se optimiza el consumo de resina cuando se extruye como capas interna del coextruido material reciclado o materiales de menor costo. Con el uso de procesos de coextrusión, los procesadores consiguen mejorar propiedades como la resistencia a la punción del empaque, su sellado térmico o simplemente su apariencia cuando la capa externa es de color. Por otro lado, la coextrusión permite la elaboración de un empaque con propiedades de alta barrera a gases. Continuando con el tema del uso correcto de la coextrusora y la buena utilización de su resina, vamos a ver un ejemplo de los elementos que van a participar en el correcto uso de la coextrusión o de la máquina coextrusora, aunado al tema de la resina, que es un tema muy importante y que abarcamos al principio. Tenemos los elementos que van a participar en el adecuado uso de la coextrusión y el buen uso de su resina. Tenemos lo que son temperaturas, que es lo que nos da la cocción de la resina como tal, o el polietileno, que este es un ejemplo de polietileno de alta densidad. El porqué de los poros, la foto como tal nos va a dar el ejemplo de una resina con una alta probabilidad de humedad en el proceso. Por otro lado, tenemos la altura del globo como tal, que eso nos va a ayudar en muchas características del proceso del plástico como tal. Teniendo estos tres elementos aplicados de manera junta,
tenemos que hacer una buena implementación del uso para que no nos afecte ninguno de los tres, porque si uno de los tres puntos falla, tenemos un efecto negativo en el resultado final del proceso como tal. ¿Por qué digo esto? Si usted agrega mucha temperatura a una resina de muy baja densidad, no vas a poder estructurar el globo como tal, vas a tener una resistencia negativa del plástico como tal, vas a tener problemas de sello, vas a tener problemas de rasgado y un sinfín de problemas que vas a presentar en el proceso de la coextrusión. Como les decía, las principales causas o problemas que se presentan con el mal uso de alguno de los elementos involucrados en el proceso, podemos observar estas fotos que esto es humedad en el plástico como tal. Es humedad que se da porque el pellet de alta densidad tiene humedad, que es el pellet que le mostré en las fotos anteriores, que tienen unos pequeños huecos. Esos guardan humedad y hay que contrarrestarlos con temperatura o con una serie de complementos que se dan en la producción del plástico. Entonces, teniendo estos elementos, hay que empezar a trabajar en la temperatura y en la mezcla, la homogenización de las resinas. De ahí el importante conocimiento de qué tipo de resina estamos trabajando. Si estamos complementando baja densidad con alta densidad, es importante que en la coextrusión como tal sepamos dónde colocamos cada uno de los elementos a usar. ¿Por qué digo esto? Porque no podemos mezclar resina de baja densidad con alta densidad en una misma estructura o en un mismo barril o cañón, porque no vamos a tener el mismo nivel de cocción. Tenemos que separar y homogenizar la resina de manera correcta para que ellas tengan la cocción correcta para su mejor uso. Dentro de las principales causas o problemas que se nos da al final del proceso, el mal uso de la coextrusora y del polietileno como tal, que les hablaba en las imágenes anteriores, nos vamos a estas tres imágenes. La primera nos va a mostrar el problema de sello por una mala proporción del polietileno o del uso de las resinas como tal. En la segunda imagen nos va a presentar el problema de rasgado. Aquí tenemos dos tipos de rasgados, que es el rasgado, el DM, dirección máquina, o el DT, que es el rasgado transversal. Acá hay que tener cuidado porque si abarcas mucho en mejorar uno de los rasgados, vas a tener posiblemente problemas en el otro rasgado. Tenés que dar un buen uso de la estructura de la máquina como tal. Cuando hablo de estructura, hablo de el posicionamiento del globo, la altura del globo, el nivel de la relación de soplado. Tenés que tener una serie de criterios específicos que te van a dar la correcta estructura para no tener ni rasgado transversal ni rasgado dirección máquina. Por último, tenemos la elongación del producto, la resistencia como tal. En esta foto podemos ver las pruebas de resistencia manuales que se hacen en el proceso de la planta como tal, y es una manera inmediata para obtener el resultado de una buena elongación o de una buena resistencia del producto final. Esta fue una pequeña cápsula del uso adecuado del polietileno y el correcto uso de la coextrusora. Gracias.